Sí, se los mencioné, que va a ser el aumento de la presión venocapilar que me puede desencadenar hemoptisis y edema agudo pulmonar. No. Sí, doctor. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, comenzaríamos con diagnóstico. Bueno, el diagnóstico se va a realizar tanto por exploración física como por estudios de gabinete, ¿sale? En cuanto a la inspección y palpación, vamos a tener la presencia de cianosis sacra y rubefacción malar que se va a presentar en mis pacientes o las vamos a llamar como chapetas mitrales. Tenemos también una dilatación del ventrículo derecho grave y esta nos va a condicionar un impulso apical en el borde external. Y en el pulso, en la gráfica del pulso venoso yugular, vamos a tener la presencia de una onda prominente. Aquí es importante hacer diagnósticos sobre ruidos de origen bronquial o ruidos por alguna calcificación valvular. ¿Cómo es que se presenta esta calcificación valvular o qué expresión clínica va a tener? Que casi siempre nos da alteraciones en el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque va a haber tanto una disminución del gasto cardíaco o un aumento de este. ¿De qué va a depender? Del tiempo de evolución y del grado de estenosis que haya, ¿sale? También un punto importante en la exploración física es el ritmo de Durocies. Este ritmo se va a componer de un primer ruido brillante, de una sístole limpia, de un segundo ruido duplicado por algún chasquido o retumbo y un reforzamiento presistólico sinusal. Este también va a depender del tiempo de evolución y del compromiso hemodinámico de mi paciente. Casi siempre se presenta o se acompaña de disnea, taquipnea, chapetas mitrales y enflaquecimiento en mi paciente, que nos condiciona al diagnóstico de la estenosis mitral. También tenemos que hacer un examen complementario segmentario donde vamos a explorar principalmente el cuello y la cavidad o la región cardíaca, ¿sale? En cuanto al cuello vamos a encontrar un pulso carotídeo normal o pequeño que nos habla de la presencia de una fibrilación auricular que se va a dar o se va a manifestar por medio de una arritmia. La presencia de ingurgitación yugular que va a estar mediada por la hipertensión pulmonar y en el corazón vamos a encontrar el crecimiento del ventrículo derecho que está condicionada por la hipertensión pulmonar, un primer ruido que nos da el chasquido de cierre y un segundo ruido que va a ser intenso, que también lo vamos a denominar chasquido de apertura. Este lo vamos a escuchar cerca del ápex y en una expiración forzada con mi paciente. Nos va a condicionar dos tipos de soplo. Un soplo diastólico con un refuerzo presistólico que nos va a dar un ritmo sinusal o un soplo sistólico de eyección pulmonar en caso de que haya la presencia, pues obviamente, de la hipertensión pulmonar, ¿sale? Entonces vamos a hacer nuestro resumen de exploración física para que quede más claro.
¿La doctora Solió? No ve la imagen. Sí salió porque tampoco están participantes. ¿No? Sí. Eso. Vamos a tener un primer ruido. Bien, es lo que les había comentado acerca de la exploración física. En cuanto a los exámenes de gabinete, vamos a tener las pruebas complementarias, que va a ser el electrocardiograma. Aquí podemos encontrar un crecimiento auricular izquierdo, alguna hipertrofia sobrecarga del ventrículo derecho y la presencia de una fibrilación auricular. En cuanto a la radiografía de tórax, vamos a valorar la circulación y la congestión pulmonar, es importante, ¿sale? Y se puede valorar tanto el tamaño del aurículo izquierdo, el ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar. También hay que ver si hay la presencia del crecimiento auricular izquierdo por la hipertensión pulmonar, que va a tener 4 arcos característicos, aquí se pueden observar. Vamos a tener los datos radiológicos, que va a ser un moteado difuso y los hilios pulmonares esfumados o poco nítidos, turgencias de las venas de los lóbulos superiores, que nos va a dar las líneas B de Kerley, e infiltrados algodonosos, que nos habla de un edema pulmonar que puede ser tanto difuso como segmentario. En cuanto al ecocardiograma, vamos a valorar o estimar el área valvular y su gradiente transvalvular, la morfología valvular, la morfología ventricular, el grado de distorsión valvular y sobre todo la fracción de eyección de mi ventrículo izquierdo. En cuanto al score de Palacios, al score de Wilkins, es importante saber que nos va a evaluar la movilidad, el engrosamiento subvalvular, el engrosamiento como tal de las valvas y la presencia de calcificaciones. Esto es de acuerdo a si se aplica o no un tratamiento quirúrgico en mis pacientes, sobre todo para la valvuloplastia percutánea con balón o la valvuloplastia quirúrgica, ¿sale? Y esto es para los pacientes sintomáticos, el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento para mis pacientes asintomáticos, ¿cómo es que se da? Primero valoramos el área valvular, ¿no? Por medio del ecocardiograma. Cuando el área mitral es mayor de 1.4 centímetros cuadrados, hablamos de que mis pacientes generalmente son asintomáticos. Cuando el área es menor de 1.2 centímetros cuadrados, hablamos de que casi siempre mis pacientes son sintomáticos. Para el tratamiento de mis pacientes asintomáticos, vamos a administrar las medidas generales y preventivas, que va a ser evitar esfuerzos competitivos en estos pacientes, limitar la ingesta de sal, quiere decir que va a ser una dieta hiposódica,
el uso de diuréticos y betabloqueantes para el control de la frecuencia cardíaca y el tratamiento anticoagulante si hay la presencia ya de o diagnóstico de la fibrilación auricular, y en el eco me reporta tanto trombos auriculares o antecedentes embólicos en estos pacientes. Para el tratamiento de mis pacientes sintomáticos, vamos a aplicar la intervención quirúrgica que consiste en dilatar la estenosis por medio de la valvuloplastia percutánea con balón o la valvuloplastia quirúrgica. Y como les había mencionado, esto se debe de precisar con el score de Palacios, pero tenemos otras técnicas quirúrgicas. La balonplastia como tal, que nos da o se aplica cuando hay una relación de la estenosis residual con insuficiencia mitral. Aquí es importante saber que hay una sobrevida libre de reintervención a los 10 años. Cuando el daño valvular es leve o moderado, que es menos de 7 años, hablamos de un 85%. Y cuando el daño valvular es avanzado, hablamos, perdón, en un score de mayor a 7, o en un puntaje mayor a 7, que la reintervención a los 10 años va a ser del 48%. Esto quiere decir que cuando tenemos una lesión valvular leve o moderada, la reintervención a 10 años va a crecer, ¿sale? Vamos a tener un 85% de esta reintervención, y cuando es un daño valvular avanzado, que va a ser mayor de 7, casi siempre hablamos de un porcentaje del 48%. En cuanto a la plastia mitral quirúrgica, esta se va a administrar en pacientes que tengan síntomas de una restenosis mitral por alguna insuficiencia tricuspidia, ¿sale? Entonces vamos a tener restenosis mitral con insuficiencia tricuspidia y podemos aplicar la técnica de plastia mitral quirúrgica. Las complicaciones más frecuentes en pacientes con estenosis mitral va a ser la presencia de fibrilación auricular, que es la complicación más frecuente, la hipertensión pulmonar con una hipertensión auricular derecha por la sobrecarga de volumen y de presión que hay a nivel del ventrículo derecho, y las embolias sistémicas, que casi siempre se van a asociar a la presencia de la fibrilación auricular. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a aplicar este tratamiento farmacológico cuando tenemos una estenosis de etiología orgánica crónica. Casi siempre administramos los YECAS. ¿Por qué? Porque nos ayudan a la disminución del volumen regurgitante. Cuando tenemos una estenosis mitral con una disfunción ventricular, y aquí casi siempre nos condiciona la aparición de una insuficiencia mitral secundaria a la dilatación del anillo, podemos utilizar la administración de YECAS más beta bloqueantes porque nos ayudan a la disminución de la precarga y de la poscarga. Y en una insuficiencia mitral aguda y grave, vamos a administrar el vasodilatador con un diurético, algún beta bloqueante calcio antagonista con digoxina para favorecer la respuesta ventricular, el tratamiento de anticoagulación para prevenir pues la formación de émbolos, y los diuréticos y nitratos para la disminución de la congestión pulmonar. El pronóstico en estos pacientes tienen una sobrevida de 10 años postquirúrgico en el 70%, casi siempre es malo cuando hablamos en pacientes mayores de 65 años, y nos da una capacidad funcional notable en estos pacientes porque hay disminución del gasto cardíaco, y ya vimos que cuando hay una disminución del gasto cardíaco o una mala distribución de este, nos puede condicionar a la aparición de la insuficiencia cardíaca. Entonces, casi siempre cuando aplicamos o se administra un tratamiento quirúrgico, aparte de la alta tasa de formación de émbolos y de la fibrilación auricular, tienden a tener datos o complicaciones a nivel pulmonar por la hipertensión pulmonar, y datos de insuficiencia cardíaca por el bajo gasto cardíaco que mis pacientes manejan. Entonces el pronóstico pues tiende a ser reservado, ¿no? Tanto para la vida como para la función en estos pacientes. ¿Dudas de la estenosis mitral, chicos?
¿Quedó todo claro? Sí, doctora. Perfecto, ¿es necesario que les haga el resumen o ya lo dejamos así? Bueno, a mí sí me quedó claro, no sé mis compañeros. Resumen, doctora, por favor. Sí, doctora, Sí, por no sé favor, qué un necesitaría de un resumen. resumen. Gracias, doctora. Ok, pero me voy a pasar al documento de Word porque si se cierra me elimina todo. Sí, doctora. Ok, con esto terminaría mis temas de esta semana. ¿Gustan que adelantemos el tema de la siguiente semana que va a ser insuficiencia aórtica o lo vemos hasta el lunes? De hecho, ya me quedan poquitos temas. Ya me queda endocarditis, enfermedades pericárdicas, miocarditis, hipertensión arterial, si no mal recuerdo. Me quedan 4 temitas para terminar el tema. El lunes, bueno, yo digo, no sé qué opinan los demás. Bueno, se ponen de acuerdo con su jefe de grupo y me avisan. Por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Y comiencen a estudiar, chicos, porque si viene, pues ya, de hecho ya terminamos el primer parcial, ya vamos a la mitad del segundo parcial. Sigamos rápido. Me quedé en diagnóstico, ¿no? Diagnóstico sí les hice el resumen en exámenes de gabinete. Algunos días, tardes, noches, dependiendo el horario. Estos tapones, bueno, estoy presentando ahorita el de color azul. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos tapones vienen diseñados para atornillarse en los pivotes de las llantas de los automóviles.
Doctora, creo que queda menos de un minuto. Ok, ya voy a acabar. Si se corta, volvemos a entrar, doctora. Sí, por favor. Ya acabé el resumen de